Muy bien, buenos días a todos. Vamos hoy a ver nuestra clase de síntesis en una primera parte, el tema del mal, el pecado, original, personal y estructural en la historia. Y luego en una segunda parte veremos la experiencia de la gracia como proceso de justificación, la conversión y la filiación en Cristo hombre nuevo. Pues como les había dicho, están, bueno, ustedes me dijeron que había un seminarista o algo así, pero no ha estado presente. Entonces, en principio, vamos a hacer un resumen para, digamos, rememorar las cosas que vimos en el curso de gracia. Recuerden que yo, aunque no debía tratar el tema del pecado con ustedes, sí hice una pequeña introducción en el curso sobre el tema del pecado, una nueva perspectiva y luego sobre el tema, por supuesto, de la gracia, que es el tema que nos ocupó durante todo un semestre, y tuvimos una serie de perspectivas. Fíjense que estos exámenes de síntesis a mí me parece que tienen un papel muy importante para ustedes y luego para el que lo hace, tiene un papel muy importante, pero también es una gran posibilidad de poder sacar las ideas propias, ajustar las propias ideas. Yo les decía ayer al final de la clase que es muy común encontrarse resúmenes hechos por otros en años anteriores, especialmente sobre estos temas de teología sistemática que siempre han estado en el examen. De repente los temas de teología fundamental es reciente que vuelvan al examen, pero lo más importante es que cada uno de ustedes haga su propia síntesis, porque son temas y aspectos con los que ustedes van a tener que lidiar en su vida de cristianos y luego los que son ministros en su vida ministerial. Y evidentemente recuerden, yo coloco la imagen muy básica. Si en el caso de un ingeniero que tiene una responsabilidad de construir un puente, un ingeniero civil, hace mal los cálculos, tiene una perspectiva errada, no hace bien las mediciones, los planos los diseña con limitaciones por no haber hecho bien su trabajo, ese puente se va a caer y pone en peligro la vida de otros. En el caso del teólogo, nos podemos preguntar, ¿pone en peligro un teólogo o alguien que es un cristiano que se dedica a la reflexión de la vida de otros? Pues sí, puede causar muchísimo sufrimiento, puede causar muchísimo dolor y puede causar evidentemente pues la pérdida de una persona, de una comunidad, por una perspectiva que no es reflexiva, por una perspectiva radical, fundamentalista o poco adaptada a la fe revelada y a la tradición más pura de la iglesia, que es eso que veíamos ayer, ese modo de transmitir el mensaje de la salvación, es la transmisión de la salvación. Entonces, en el tema que hoy nos ocupa, que es el tema del pecado, pues también hay mucha tela que cortar. Eh, una cosa, cuando yo no sé por qué, pero bueno, se escucha que están hablando allí, yo lo silencio y luego si alguno quiere hablar, pues aquí abajo hay una manita. Usted puede levantar la mano. Ahí dice solicitar para reactivar sonido o preguntar para iniciar, etcétera. Ahí tienen ustedes también el modo de levantar la mano. En reacciones, también, bueno, si están de acuerdo, pueden hacer así o pueden aplaudir si les gusta algo, etcétera. Todo eso está funcionando. Bien, vamos a comenzar eh, para hacer justicia también al tiempo con el tema del pecado. Vamos a comenzar un poco a ver el pecado. Fíjense que en el Antiguo Testamento hablamos de podemos hablar no tanto de pecado, sino de transgresión. Para los judíos no es conocida de primera mano la concepción de pecado, sino la concepción de transgresión a la ley. Luego el pecado entra en el juego cultural, especialmente con el cristianismo, entendiéndose básicamente como una ofensa hecha a Dios con una ruptura
Básicamente el catecismo expone de pecados graves y pecados leves y los clasifica de esa manera. El cristianismo genera pues una moral, un modo de comportarse, una moral, unas costumbres y unas transgresiones de esas costumbres, de esa moral, en la relación con Dios, donde el principal agraviado es Dios. Luego, básicamente entendida desde el punto de vista cristiano, el que no ama a su hermano al que ve y dice que ama a Dios al que ve es un mentiroso. Entonces las transgresiones contra Dios tienen un eh, momento importante en las transgresiones hacia los hermanos, es decir, en el daño que se hace a otros. Vamos a ver ahora brevemente algunas, yo quiero compartir con ustedes, pues ahora en esta presentación, eh, el tema de el misterio de la iniquidad del ser humano. O sea, vamos a verlo un poco desde una perspectiva histórica, cómo podemos hablar sobre el pecado, cómo podemos hablar sobre el misterio de la iniquidad, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de hacer el mal, de dañar. Recordemos primero que el pecado, como podría bien decía uno de mis profesores en Bogotá, es una cosa muy seria. A veces nosotros lo banalizamos y volvemos, todo es pecado, todo es pecado. No, no, para pecar hay una serie de condiciones y recordemos que una de las principales es la libre determinación de hacer el mal, es el libre daño. Entre los aspectos que podemos ver de por qué en este momento hay menos conciencia de pecado, una de las razones es también en que cada vez más los seres humanos vamos teniendo el imaginario de que no somos responsables de nuestros actos. Sigmund Freud en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, propone que hay un inconsciente. Evidentemente, al haber un inconsciente, no es el demonio el que me obliga a hacer daño, no es el demonio que me obliga a dañarme, sino que ese inconsciente que está enfermo, que está encarcelado, que está reprimido, me daña a mí, me hace dañar a los otros. Entonces empieza a conectarse toda la idea de pecado con una concepción clínica de patología, de enfermedad, que no es mi propia responsabilidad, sino que me escapa de mis manos en el inconsciente. Entonces, eso culturalmente ha permeado muchísimo esta imagen de inconsciente y eso pues no nos hace ser responsables de nuestro pecado. Luego hay una segunda oleada en la psicología, podríamos hablar, que es la de colocar todo la responsabilidad de mis actos en la sociedad. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo estoy culpando a mi entorno. Entonces, generalmente, ¿cómo se disculpa un niño que con otros niños hace algo que no debe hacer? Dice, ellos me obligaron. O sea, yo lo veía con mis sobrinitos. Mi sobrino más grande, pues era 3 años mayor, el más pequeño, pues más pequeño. Entonces, juntos hacían tremenduras en la casa y cuando uno llegaba, pues uno decía, fue él, el otro fue él. Entonces, ¿qué? Yo no fui. Fue el otro que me obligó. Eso puede sonar un poco chistoso, pero es cierto. Entonces, ¿qué hay en esa segunda oleada de la psicología? Es la estructura social, es la fuerza externa de otros la que me obliga a dañar. Entonces, ¿qué sucede? La experiencia personal de pecado, como hacerse cargo, como diría Ignacio Yacuría, cargar con la realidad, en este caso cargar con la responsabilidad de haber dañado, está muy fragmentada, está muy desestructurada y eso pues nos hace difícil de comprender. Entonces vamos a aproximarnos a este misterio de la inequidad partiendo de varios autores. González Faust pues tiene en su obra Proyecto de Hermano, en esta obra voluminosa, vean el grosor, Proyecto de Hermano, él pues tiene todo un análisis
muy estructurado y bastante amplio de una antropología cultural. Y como buen cristiano, pues dice, ¿qué es el hombre? El hombre es aquel que está llamado a ser hermano. Y en el pecado encontramos precisamente el obstáculo para ser lo que estamos llamados, hijos y hermanos, filiación y fraternidad. Ese es el punto de partida. Voy a pasar rápidamente por estas láminas porque serían unas 4 presentaciones y no tengo tanto tiempo para eso. La mancha es una forma de referirse al pecado. El pecado, bueno, es una mancha. El problema es que este lenguaje no facilita ningún criterio de discernimiento sobre lo que realmente contamina al hombre, porque una mancha, ¿qué la produce? La produce otro, ¿no? Entonces tenemos esta cita de Marcos 7, 18 al 23. No comprenden que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. O sea, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Entonces vamos en esta dirección. Una mancha pareciera algo externo, no es la externalidad lo que nos debe preocupar, ¿no? Es porque no nos permite, dicen, ¿y qué es lo que realmente contamina al hombre? Algo que viene de fuera. Entonces sugiere la experiencia del pecado, pero no la define. La mancha no es propiamente el pecado. La experiencia de la mancha busca 2 salidas falsas: desaparecer por la costumbre y desplazarse mágicamente, purificarse en ritos, en acciones, o sea, pareciera eso, la ducha después de aquello que sientes que te mancha, el ritual de purificación. Tenemos esta idea de transgresión, como le decía, que es muy fuerte y muy común en el judaísmo. El pecado puede describirse en el lenguaje de la transgresión, pero tampoco puede definirse. La transgresión constituye el reverso de la experiencia del deber, que es una voz objetiva exterior a mí, aunque lo escucho dentro de mí. Entonces, yo transgredo una ley. Pues fíjense que San Pablo nos dice que Cristo nos ha liberado de la ley. Estamos libres de las leyes. Y luego toda la discusión que hay entre San Pablo y San Pedro con el tema de que si había que circuncidarse, de que si no había que circuncidarse. Y luego vámonos al Evangelio, la experiencia de las primeras comunidades en la relación con el templo y en la relación con la ley, en la relación con los rituales de purificación. O sea, Jesús hace un milagro en sábado y Juan, me parece que es el Evangelio de Juan, dice, agarró y mezcló saliva con tierra. Bueno, eso es gratuito, o sea, es que la saliva de Jesús era milagrosa. Bueno, si vamos a las leyes hebreas, vemos que está prohibido mezclar en sábado saliva con tierra. O sea, ¿qué hace Jesús? Provoca, es un provocador de una transgresión de la ley, porque quiere colocar la ley máxima del hermano por encima de este tipo de leyes. Entonces, en ese sentido, la experiencia de la transgresión no es exactamente lo que queremos definir como pecado, porque viene desde fuera, es un acto ajeno. O sea, yo rompo una ley y recuerden que en el cristianismo el discernimiento es el que nos hace decir, esta ley que está impuesta por el César, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, bueno, a Dios todo, al César una parte, si va de acuerdo con lo de Dios, y si no, ni hablar. Los primeros que dicen, hay que darle incienso al César. No. ¿Qué hicieron? Transgredieron y por eso la pagaron cara. Entonces, bueno, el hecho de movernos en transgresiones de leyes, de normas de diferente tipo, sugiere al hombre las actitudes hipócritas de evadir la pena en vez de evitar la transgresión, ¿no? Porque, bueno, yo no transgredo, yo cumplo lo que, ¿por qué? Porque ese es el decreto del gobierno, no me vayan a quitar mi subsidio, no me vayan a poner en peligro. El pecado experimenta un peligroso corrimiento al ámbito de lo jurídico si se entiende por transgresión. Entonces vamos viendo, para definir el pecado, vamos viendo más bien una idea eh,
de lo que no es el pecado. Bien, el desvío o mal camino. Entonces, bueno, esas son imágenes que se usan. Implica fallar, no llegar a una meta o no conseguir un fin. Entonces, eso es. En este sentido, pecar contra Dios es no responder al proyecto de Dios sobre el hombre y así frustrarse a sí mismo. Entonces, implica, bueno, que hay un conocimiento del proyecto de Dios. Pero ¿qué pasa? A quienes buscamos la voluntad de Dios nos damos cuenta que no es tan fácil conocerla y decir, este se erró el camino, se equivocó, se descarrió. Esa es una imagen que usan mucho las sectas protestantes y ciertos grupos que consideran que el mejor camino es el suyo y quien no está en él se descarrió. Miren, se descarrió, eso se escucha mucho en ciertos grupos y en ciertas iglesias protestantes, porque si no eres de los míos, estabas conmigo, te fuiste, te descarriaste. En esta lógica, el pecado mismo se convierte en su propio castigo, ¿no? Bueno, ya verá cómo le va, etcétera. Similar al concepto ignaciano de desorden en relación con el principio y fundamento. Tiene algo que ver con eso. O sea, San Ignacio en los ejercicios espirituales dice, bueno, que si la persona no es fiel a su vocación, a lo que fue llamada al ser creada, se está descarrilando y luego está fallando a esa vocación. Luego tenemos también la ofensa a Dios. El pecado es ofensa a Dios no simplemente por ser ofensa del amo, sino ofensa del amor. Esta es una imagen muy poderosa, ¿no? Sentir que Dios nos ha amado tanto que se le ofende a Él. Para expresar este contexto, la revelación sustituye este concepto por el desposo, Oseas, ¿no? O sea, es la fidelidad. Recordemos que podríamos ver por el pecado de nuestros padres, bueno, por el pecado del pueblo, por el Dios es como un esposo fiel y toda traición que se le da al adorar otros ídolos, etcétera, se convierte en una ofensa a Dios. La ofensa a Dios es el daño del hombre y este no se reduce a la dimensión exclusivamente humana. Hay alguien a quien le importa mucho que el hombre no se desvíe y frustre su camino. Eso es muy importante, ¿no? Porque no está el hombre solo. Y el pecado como frustración del hombre y como ofensa a Dios es siempre una ruptura de la filiación y la fraternidad. Entonces, en este sentido, no es Dios por Dios mismo, porque Dios no es narcisista en el sentido de que Él se hiere por nuestras ofensas, sino que se duele en el dolor de los hermanos, en el dolor de sus hijos. Y esa es lo que causa una ofensa a Dios. Entonces requiere de una sutileza tremenda. Yo hago algo que le dolió a otra persona y eso causa un profundo dolor. Luego tenemos otro autor, Nebel, esto hasta aquí González Faust, que va dando estas tipologías de Nebel dice, bueno, que el pecado es un rechazo al don de Dios, el pecado es el rechazo que la persona opone al don de Dios en su acción individual y en su interacción con el otro. Entonces, vamos viendo que en el cristianismo el pecado no es una ofensa exclusiva hacia la divinidad. ¿Por qué? Porque partimos de que la gloria de Dios es que el hombre viva, y si la gloria de Dios es que el hombre viva, aquello que ofende, que separa a Dios, es precisamente la muerte en el mismo ser humano. En el orden de la creación, el rechazo se distingue como rechazo de la dependencia y rechazo de la colaboración con el designio de amor del Dios creador y salvador. En ese proyecto trinitario de formar parte de la comunidad divina, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de participar en Él. Eso es la filiación, esa es la gracia, la justificación. Son distintos nombres que se le ha dado en el cristianismo y, y en precisamente pues en nuestra fe. Es el designio de Dios que el mundo viva de una manera fraterna. Entonces, la ruptura de esa fraternidad es precisamente la ruptura de ese designio amoroso de Dios que crea y es salvador. Y en la redención como rechazo del Hijo de aquel que viene a librar al hombre de la esclavitud del pecado y aquel que quiere darse en el encuentro. O sea, es precisamente rechazar lo de Jesús,
digámoslo así, rechazar su mensaje fraterno. Y precisamente también el pecado pues está en ese, recordemos lo que vimos nosotros en las primeras clases de gracia, cuando vimos gracia, que el pecado es querer ser Dios. El pecado es no ser Dios, y cuando el hombre quiere ser Dios y juega a ser Dios, está en pecado. ¿Por qué? Porque está haciendo injusticia, no está justificado porque se considera y toma el lugar de Dios. Eso se puede ver muy claramente y a veces para unos es muy claro, pero para otros no lo es. El hecho de personas que llegan a ser dioses, como ese evangelio del César, el César, que es un poder que exige adoración, que exige sumisión, que no acepta que se le contradiga, que no acepta que se le critique, que quiere que todo el mundo le rinda pleitesía, etcétera, toma el lugar de Dios, precisamente está rechazando la dependencia del Altísimo. Bien, ahora, eso hablamos de una manera. Entonces, el pecado desde el punto de vista personal tiene que ver con esa condición, recordemos, es una condición, somos pecadores estructurales, somos pecadores, tenemos una condición pecaminosa porque no somos Dios. Y ser Dios significa precisamente no ser pecador, que no haya ambigüedad en la vida, que el amor sea liberado, que la experiencia de darse y de entregarse no tenga ningún motivo. Eso es complicado desde algún punto de vista, pero es una experiencia vivible. El dar gratis, el darse, el entregarse completamente. Bien, entonces el pecado es todo lo contrario, el siempre buscar la experiencia de satisfacer el yo. Ahora, vamos a la Daria. Hay entonces en el hombre una condición estructural pecaminosa que proviene de esa condición de no ser Dios. Vamos a ver del pecado original al pecado del mundo. En la teología moderna, a partir de un estudio más amplio de los datos bíblicos, se ha planteado la cuestión acerca de si la herencia del pecado y la privación de la gracia que marca la existencia de todo ser humano que viene a este mundo está determinada solo por un pecado inicial o si lo ha producido también el cúmulo de pecados cometidos por todos los hombres. O sea, es interesante ver esta idea porque a veces tenemos esa concepción. O sea, ¿cuál es la primera pregunta que se hace mucha gente cuando le sucede una desgracia? ¿Qué habré hecho mal? ¿Por qué me está pasando esto a mí? La pregunta de Job es mucho más dramática aún, porque la pregunta de Job dice, si yo he sido justo, ¿por qué Dios permite que Satanás haga lo que está haciendo conmigo? Bueno, esa es una pregunta muy dramática. Y luego resulta que yo puedo ser heredero de los pecados de mis padres. Miren, ya hago un spoiler a esta respuesta. Recordemos el texto de la curación del ciego de nacimiento que estaba a la orilla de la piscina, donde hay un poco de humor juánico. El Evangelio de San Juan hace un poco de humor porque el ciego se vacila a los rabinos y bueno, va con Jesús. Dice, ¿quién pecó? Ni este ni mis padres. O sea, no, ni él ni sus padres pecaron. O sea, no. Y yo tengo poder sobre eso y por eso le doy la curación. Bueno, ese es un spoiler. Schonenberg intenta colocar la doctrina del pecado original en el ámbito más vasto del pecado del mundo. Se pregunta en concreto por qué hay que dar al pecado de dar una relevancia especial y si no puede pensarse que todos los pecados, incluido el primero, ponen al hombre en la situación de privación de gracia que ahora se encuentra. O sea, ciertamente, miren, con toda sinceridad, el tema de considerar de manera literal que el pecado de Adán y Eva es un pecado concreto por el cual nosotros tenemos un pecado original que es librado del bautismo, tiene muchísimas aristas para ser aclarado de esa manera. O sea, el hecho de que yo esté marcado por las acciones de otro. Entonces, a veces hay sociedades, hay culturas que se mueven de esa manera. O sea, mi pecado marcará a mi generación, será manchado. Eso ya los griegos lo tenían. En la tragedia de los griegos eso se veía.
Entonces, Schonenberg dice, no ha sido el único en la tendencia a considerar la suma de los pecados de la humanidad como pecado originante, sin conocer relevancia específica del primer pecado. Así, Martelet, otro teólogo, considera que el pecado de Adán es el pecado inaugural de la serie que después seguirá, pero sin que pueda hablarse de causalidad de este primer pecado respecto a los otros. Este primer pecado sería una falta arquetípica, o sea, un primer modelo en la que aparece la naturaleza del pecado. Entonces, vemos los cuestionamientos que hay y recordemos los cuestionamientos que hace Karl Rahner. O sea, Karl Rahner dice, bueno, hablemos de pecado original o de pecado de los orígenes. Hablemos de la condición pecaminosa, o sea, ¿de qué nos libra el bautismo? De la condición de pecado. Pero recordemos que el bautismo nos libera de la condición del pecado, no de una manera mágica o esotérica, es real, pero como es real, es histórica en el sentido de que va sucediendo en nuestro proceso de vida. Ahora, las preguntas es, bueno, entonces, si yo muero en este momento, ¿estaré ya liberado porque no he tenido la vida suficiente para librarme del pecado original? No podemos ver las cosas de esa manera progresiva. Histórico no quiere decir progresivo para llegar a una perfección. Histórico quiere decir lo que va sucediendo en el conjunto de la realidad, eso lo seguimos a Yacuría, en el conjunto de la realidad en cada momento. Por eso, no es que hay un momento en que Herardo va a ser perfecto a los 80 años, no. Si Herardo desaparece en este momento de la vida y de la historia, todos sus actos tienen un peso de eternidad, podríamos decirlo hablando de esa manera. O sea, es en ese tiempo histórico en el que él ha podido vivir y hacer vivible la experiencia de la gracia y de la remisión de ese pecado original, ¿no? Porque si no lo ponemos en una perspectiva casi imposible, ¿no? Hay gente que vive 80, hay gente que vive 40, hay gente que vive 10, hay gente que vive 2 meses, ¿no? La incidencia, entonces, del pecado original al pecado del mundo, la incidencia de toda la historia de pecado en la situación del hombre que viene al mundo es algo comúnmente aceptada en la teología católica actual, sin que éste tenga que implicar el desconocimiento de la importancia del primer pecado. O sea, no es que no tenga importancia, pero hay diferentes modos de comprenderlo. No somos solo víctimas del pecado de los demás. Porque ¿cuál es el problema de entender? El pecado de Adán me tiene marcado. Entonces siempre va a ser una externalidad. Siempre va a ser algo que me supera, algo que no tiene que ver conmigo, algo que yo no quería. O sea, ¿por qué yo tengo un pecado original si a mí no me gusta tenerlo? ¿No? Entonces, soy víctima. En primer o primeros pecadores, no son por tanto los responsables de todos los males, pero la situación de pecado se arrastra desde el comienzo de la historia no como una mera suma de pecados personales, sino también como un destino solidario, mejor sería decir antisolidario de toda la humanidad. Entonces, claro, es una condición que nos hermana porque no somos Dios. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada, como dice Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. O sea, cuando hay una situación estructural que oprime a los seres humanos para que piensen solo en su supervivencia sin ayudar a los demás, pues eso genera lo que llamamos una estructura de pecado. Vamos a ver. La suma de factores negativos que actúan contrariamente a una verdadera conciencia del bien común universal y de la exigencia de favorecerlo parece crear en las personas e instituciones un obstáculo difícil de superar. O sea, ¿qué pasa? Que de la responsabilidad personal que yo en mi discurso, en las diapositivas, está implícito, pero quiero aclarar, pasar de la responsabilidad personal no es que no reconozcamos la responsabilidad personal, porque el hecho de adjudicar un pecado a Adán y a Eva
es también huir un poco de nuestras responsabilidades personales. Cargo con ese karma, como diría la gente en un lenguaje popular, ese karma no tiene que ver conmigo, sino que, bueno, fue porque esos locos lo hicieron allá, ¿no? Quisieron comer del árbol del bien y del mal. Las estructuras de pecado, ahora pasamos al otro extremo, se fundan en el pecado personal. No es que son impersonales, no es que es una máquina que está haciendo que pequemos, son condiciones, condiciones que generan. O sea, si hay unas condiciones, no justifican, no que justifican el pecado, sino que lo generan. Entonces, ¿qué pasa? Hay actos concretos de personas que introducen y hacen difícil la eliminación del pecado. Así estas mismas estructuras se refuerzan, se difunden y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta de los hombres. O sea, en un país donde no hay derecho, donde los magistrados, el ejecutivo, no actúan de acuerdo a las leyes, tú no le puedes pedir al señor que reparte el gas que actúe de acuerdo a las leyes. ¿Por qué? Porque si la cabeza de ese Estado que tiene una estructura está corrupta, corrompe desde arriba hacia abajo, ese pecado va a permear al señor que vende el gas. Entonces el señor que te vende el gas va a decir, no, cuesta 20 bolívares, pero como yo se lo traigo y para que yo se lo traiga me tiene que dar $20, ¿no? ¿Y qué pasa? Genera una estructura de corrupción. Entonces yo, para obtener esos $20, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo soy herrero, pues yo le cobro a la gente en dólares. Entonces se genera es organizacional. Lo podemos ver en una organización determinada, el jefe ejecutivo de la organización grita a sus directores, les forma un rollo a sus directores, los humilla en la reunión de equipo de directores. ¿Qué hace ese director? Sale de allí con su equipo de coordinadores y los grita y los humilla. ¿Por qué? Porque el otro lo hizo. O sea, tiene que haber una madurez muy grande para romper esa cadena estructural que se ha formado en esas condiciones de pecado. Llamémoslo pecado, en este caso ira, rabia, pero son ejemplos como muy pragmáticos. O sea, sí hay un funcionamiento estructural que hace que se condicionen las estructuras de los hombres. Entonces, la libertad liberada tiene que venir en ayuda de poder reconocer esa estructura. Gelaber Ballester, dominico español, que a mí me gusta mucho, dice que el pecado personal puede producir estructuras de pecado que obstaculizan el bien, favorecen el mal y escapan al control y la voluntad del individuo que las ha desencadenado. Solo pueden vencerse mediante la gracia, que también crea estructuras de bondad y misericordia cuya influencia trasciende a los individuos que la han creado. Entonces, eso es también, vamos haciendo transición a la siguiente fase. ¿Cómo vencer el pecado estructural? Con una gracia estructural. O sea, en el mundo que se dinamicen estructuras de gracia, estructuras de misericordia, estructuras de bondad, estructuras de solidaridad, que puedan es decir, hacerse globales, globalizarse estas estructuras. Y hay una solidaridad humana en el bien y en el mal que desborda la dimensión estrictamente personal. Leonardo Boff, para finalizar esta parte, en la perspectiva de la fe, la situación de dependencia y su desarrollo del continente sudamericano aparece como un gran pecado estructural y social. Semejante situación crea un estilo inhumano de vida, la marginación no permite al hombre ser hombre. Este pecado estructural asume formas todavía más refinadas cuando se inocula al propio oprimido que pasa a albergar dentro de sí al opresor. O sea, podemos ver eso hay lugares donde los alquileres son muy costosos, ciudades de América Latina, podemos decirlo. Entonces, ¿qué hace una persona que es pobre, que no tiene alquila una casa? Eso se puede ver en barrios de grandes ciudades de América Latina. Caracas tiene otra situación, bueno, pero ¿qué sucede? Yo alquilo una casa más grande. ¿Y qué pasa? Pago un alquiler, $300. Yo
agarro esa casa y la alquilo en habitaciones, donde meto en una pequeña habitación una familia de 6 personas, sin derecho, con un baño que está afuera, que comparte con otra habitación que tiene otras 6 personas, sin derecho a cocina, entonces la gente tiene que cocinar encima del colchón, donde duermen todos, etcétera, y yo cobro a esas personas, pues les cobro $60. Entonces, bueno, son 5 habitaciones, bueno, son 8 habitaciones, entonces le gano una cantidad de dinero. Exploto al más pobre por esa condición, ¿no? La ideología de la clase dominante llega a ser un valor nacional, se enseña en la escuela, se difunde en los medios de comunicación. Personalmente, los individuos pueden actuar con las mejores intenciones, pero son agentes de pecado. En América Latina, esta situación es muy clara y muy evidente. Para los venezolanos ni se diga, hay unas estructuras de pecado que promueven la migración, hay unas estructuras de pecado que promueven precisamente que haya familias yendo a otros países, pidiendo en las calles, o sea, genera estructuralmente una situación que la podemos catalogar de pecado estructural. El cristiano sabe que frente a la ambigüedad del pecado, la gracia es más fuerte. La gracia es mayor. Muy bien. Eh, Conclusiones. Recuerden, el pecado es no ser Dios. El pecado es una acción, también tiene acciones concretas, personales y estructurales. El pecado original está precisamente reflexionado como el pecado de la historia y el pecado de la comunidad, pero también la condición de pecado del ser humano. Y luego no podemos negarnos a que hay condiciones sociales que favorecen estructuras pecaminosas y que hacen, que generan soledad, que generan sufrimiento y que hay que combatir a ambos niveles y que hay que criticar a ambos niveles. Muy bien, ¿preguntas? ¿Está todo claro? Yo como veo son fotos y un nombre, pues bueno, no sé. No sé qué gestos hay ahí. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. O sea, yo me perdí algo, no sé si entendí mal, algo que decía que el pecado del cristiano no es una ofensa a Dios. Sí, Bien, y después que escuché mal. no, 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 escuchaste bien. O sea, el Fue pecado, que decía, o sea, el pecado en el sentido cristiano no se define principalmente por ser una ofensa directa a la divinidad, sino por ser una falta al hermano. Es la concreción del pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que hay precisamente ahora, la filiación divina y la fraternidad es el elemento constitutivo del reconocimiento y del discernimiento de la transgresión, ¿no? Por eso digo, no es en primer lugar decir una ofensa a la divinidad, a Dios al que no vemos. O sea, recordemos la frase de San Juan, no puedo decir que amo o que ofendo, diría yo, a Dios al que no veo, si amo y ofendo al hermano al que veo. Entonces, el termómetro más claro de una ofensa a Dios es el daño que se hace a los demás, porque tiene una objetividad. O sea, la mancha es objetiva. O sea, en la sangre derramada es la ofensa a Dios que grita al cielo, ¿no? O sea, es el caso que colocaba pues un superior mío en otro país que decía, bueno, hubo una iglesia en un pueblo donde un domingo entró un grupo y mató a un hombre que estaba en la misa. Y bueno, fue terrible, mataron a este hombre, se llenó de sangre el templo y dice, el cura estaba más preocupado por el sacrilegio que se había cometido que por denunciar la muerte del hombre. Entonces el cura empezó a organizar misas de desagravio, llamó al obispo, pero lo que les llamaba la atención a todos es que no se hablaba del crimen que se había cometido ni de los criminales que habían entrado a matar al hombre.
Entonces dice, bueno, ¿es eso lo más importante? ¿No? Ahora se les cayó la señal a los que preguntaban. Entonces, en ese sentido, eso es lo que se quiere decir. Ahora, ¿sí me oyen? Sí, ¿Sí? sí. Ahora, en este sentido, no es que no haya ofensa a Dios, sino que el modo histórico como tenemos de sopesar la ofensa que se hace a Dios es en la transgresión contra el hermano, es en el sufrimiento que se genera al otro. ¿No? En un sufrimiento que va más allá del sufrimiento natural por el dolor, por la enfermedad, por la muerte, etcétera. Entonces, eso es lo que mide. Mis acciones están causando daño. Esa es la pregunta. ¿A quién hacen sufrir? Bueno, ahí hay pecado. Y no solo el sufrimiento subjetivo y psicológico, sino la concreción. O sea, hay hambre, hay miseria, no hay condiciones, etcétera. No sé si está más clara la respuesta. O sea, pero en principio eso se va a responder en el siguiente apartado. Profe, Dime, David, te escucho. una, No sé si se puedes acercar más al micrófono el porque pecado como tal, pues no se ve. Ahí, sí. hola. Sí, El pecado en la cultura judía se ve como transgresión a la ley, ¿cierto? La ley como fundamental. Ahora, en la perspectiva cristiana, pecado como transgresión, que lo podríamos decir así, al bien de los demás, al bien del hermano, desde una perspectiva moral. No sé si uno, la duda es si de pronto, como el sujeto, a nosotros de ir pasa de ser la ley a ser el hermano de la realidad cristiana. Entonces, si el hermano o el bien del hermano pasaría como a ese espacio de otra dimensión. ok, fíjate, en este caso, o sea, recordemos, el absoluto es Dios y Dios hace absolutos a los seres humanos en su condición. Eh, hay una transgresión moral en tanto eh, es decir, se califican ciertas faltas como daños irreparables o daños objetivos al otro. Hay una objetividad del daño. Entonces, evidentemente, quitar la vida, por eso se ha transformado en un derecho humano. O sea, nadie puede quitarte la vida. Nadie puede quitarte la vida. Entonces, sí hay objetividad moral en unos ciertos actos que se realizan y que pueden ser comprendidos como pecaminosos. Externamente, ahora, se puede juzgar a alguien algo como pecado, pero no al pecador. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque el pecador debe ser reconocido por sí mismo en el ámbito moral. ¿No? Ahora, hay leyes, para el cristiano, hay leyes civiles que no entran dentro de sus códigos de comportamiento y que el cristiano debe criticar y a veces no debe practicar, ¿no? Hay leyes civiles que cuestionan al cristiano y en ese sentido no toda transgresión de una ley civil es pecaminosa. Hay ocasiones en las que el Estado y la religión se unen y dicen a no respetar a la autoridad del presidente es no respetar a Dios. Por eso, durante mucho tiempo, la autoridad de Dios venía representada en el rey. El rey era divino. Entonces, no respetarlo a él era un pecado contra Dios. No he respetado a mis gobernantes, etcétera. ¿No? En ese sentido, pero ¿qué sucede? Tenemos que aplicar el discernimiento.
el discernimiento y el constante contacto de la práctica, de la caridad y de la oración para poder tener un discernimiento activo. Bien, no sé si hay algo más. Entonces, de alguna manera, yo podría decir, yo podría asegurar que como sociedad, como universo, estamos sumergidos en el pecado organizacional. O sea, hacemos parte de ese pecado cultural, definitivamente, y uno decía que se necesitaba una madurez muy grande para superar este, ¿qué implica esa madurez? Eso que nos dice que necesita discernimiento, constante oración, o sea, realizarnos constantemente. Específicamente, ¿cuál es nuestro compromiso hoy para ayudar a la gente a que superemos estos pecados? Bien, mira, es una pregunta muy compleja, pero yo la podría abordar desde la siguiente perspectiva. La superación del pecado, como vamos a ver, tiene en el trasfondo cristiano una certeza de fe y es que la gracia es superior al pecado. En primer lugar, la gracia, como les he dicho, es Dios mismo actuando. Luego, evidentemente, si hay situaciones estructurales de pecado en las que estamos sumergidos, estas situaciones en primer lugar deben ser comprendidas y deben ser conocidas a través con la ayuda de las ciencias y con la ayuda de las disciplinas humanas que las pueden explicar. Y luego, evidentemente, deben ser combatidas o deben ser criticadas a través del mismo ámbito en el que ellas se mueven, en el sentido de, por ejemplo, si hay una perspectiva científica que quiere experimentar en un nivel ético con seres humanos para destruirlos, eso debe ser criticado científicamente. Entonces, lo cual requiere que es una lucha contra el pecado, sí, en cierto sentido, pero requiere de también dinamismos estructurales para la transformación. Y también luego la conciencia de que la gracia es más grande que el pecado y que el hecho de estar sumergidos en estructuras de pecado y de participar de una condición pecadora que nos hace de alguna manera solidarios, porque todos somos pecadores, no implica que vamos a justificar esas condiciones de pecado. Es precisamente la lógica de la misericordia, comprender para ser transformados. Comprender para ser Gracias, transformados. gracias. Bien, ¿algo más? Bueno, vamos a pasar ahora brevemente a compartir el tema de la filiación y fraternidad, porque es ¿sí? ¿Hay algo más? No. Sí está siendo grabada. Eso ya, déjenme ver una cosa. Deja de compartir. Sí estamos grabando. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos elementos sobre la filiación divina. Ok. Recordemos entonces, cuando yo decía esto, de que el pecado a nivel histórico no lo podemos comprender inmediatamente, o sea, como una falta cometida hacia Dios, estoy queriendo decir que no estoy queriendo decir que no sea una falta contra Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es un mensaje de salvación, pero Él vino para hacernos hijos de Dios y hermanos de los demás. Él es el Hijo, hacernos hijos en el Hijo y hermanos en el hermano. Entonces, modo de ser hijos. La expresión hijo de Dios implica tres realidades. En primer lugar, el hijo nunca existe sin el padre, sino por causa del padre. Padre e hijo son realidades. Ahora, no hay padre sin hijo. Eso es también lo otro. O sea, ser padre significa tener hijos. Eh,
Padre e hijo son realidades autoimplicativas. Ser hijo es ser de otro y para otro, es ser receptor de vida, ser enviado y vivir referido y agradecido. Entonces es una lógica constante de respectividad hacia el otro. El hijo es tanto más hijo cuanto más siente su procedencia del padre y más fomenta su relación con él. En segundo lugar, hijo no expresa tanto una relación causal cuanto una relación personal. El ser criatura configura la relación causal. El ser de Dios y por Dios define al ser criatural. Ser hijo expresa una relación personal. Cuanto más me abro al Padre, más me vuelvo hijo. La filiación tiene diversos grados, es dinámica en ese sentido, o sea, va haciéndose en la vida. Yo soy hijo por condición, pero me voy haciendo hijo. O sea, es como decir, cuando se dice en el lenguaje coloquial, es que ser padre no lo da engendrar un hijo. Eso no es ser padre es acompañar, es criar, es educar, es perder la paciencia y perdonar, etcétera, es pasar años y años en ese proceso, ¿no? Y tercero, hijo no significa niño. El hombre hijo de Dios es con respecto al Padre mayor de edad y libre. La relación es de agradecimiento, amor y obediencia. Esto implica la libertad. Eh, entonces, perdón, me fui a la... Ok, me fui aquí. Entonces, en esa conclusión comenzamos allí. Ahora, hay todo un recorrido de la filiación en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí podemos ver, yo no me voy a detener en esto ustedes lo pueden leer en cualquier lugar, pero lo primero que podemos decir es que en el Antiguo Testamento se utiliza relativamente poco la idea de paternidad para referirse a Dios. La idea de Dios como Padre es una idea muy presente en el Nuevo Testamento y con algunos indicios en el Antiguo, ¿no? Entonces, hay algunos referentes. El pueblo de Israel no ha contemplado con frecuencia la paternidad de Dios en una perspectiva universalista, sino que más bien lo relaciona con la predilección de Dios en el Éxodo y en la Alianza. Y luego, pues las figuras de los profetas van apareciendo como más fuertes. Tenemos una imagen en el Éxodo, como Israel como hijo primogénito, y en Jeremías, donde dice, Padre, me llamaréis de mi seguimiento y no os volveréis. Luego también está la figura de la madre, de Imá, en Isaías, como uno a quien su madre le consuela, así yo los consolaré a ustedes. Y así podemos seguir en estas figuras del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de la filiación divina en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento utiliza relativamente, perdón, me fui otra vez al inicio. Ajá. La filiación divina en el Nuevo Testamento. Aquí sí ya podemos entrar en reflexión de este tema, el ser hijos. En Jesús se nos revela un sentido insospechado de la paternidad de Dios y consiguientemente de la filiación divina. Jesús tiene conciencia de una relación especial y única con Dios en la que en último término se basa su pretensión de que su mensaje sea escuchado y acogido. Esta relación es precisamente su filiación divina. Dios es en un sentido peculiar y exclusivo Padre. Y eso lo vemos en ese texto que en la clase hablé tanto, que es el del bautismo. Eres mi hijo el amado. Es un rasgo original de Jesús el uso habitual para dirigirse a Dios de la palabra usada en general por los hijos para dirigirse a su padre en el lenguaje familiar. Abba, papito, es un no solo infantil, pero también es muy usada también por los hijos, incluso adultos. En todas ocasiones en que según los evangelios sinópticos Jesús tiene a Dios como interlocutor, le llama Padre. Hay textos que nos permiten analizar, bueno, cuántas veces, cerca de 20 veces, cuáles son los verdaderos dichos de Jesús y cuáles no son. Pero es muy claro que no se puede
negar que Jesús llama a Dios Padre. El estar en Jesús y participar de la vida que Él tiene es el centro y el fundamento de la existencia creyente. O sea, ¿para qué somos cristianos? Parece pregunta de catecismo, ¿no? Para configurarnos con Cristo. Para ser como Cristo, equivalentemente en nuestro tiempo, seguimiento, no imitación, seguimiento. Entonces, si este es el centro y fundamento de la existencia del creyente y lo que aspiramos, la divinización para el cristiano es ser como Cristo en nuestra época, es ser otro Cristo. Quien cree en Jesús y le ama es a la vez amado por el Padre. Y esta comunión con Jesús, fundada en la que Jesús tiene con el Padre, crea la comunión entre nosotros. Entonces, aquí hay los textos bíblicos que eh, confirman esta afirmación. Yo me voy al último, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que en ellos también sean uno y nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, la filiación es entrar en la vida de Cristo y vivir como Cristo. Y es por eso que autores como Ranel hablarán de cristianos anónimos, porque ser como Cristo no es la profesión inmediata del credo en el nombre de Jesús, sino es vivir la vida de Jesús en el modo como Él la vivió. La vida en comunión con Jesús y de inserción en Él puede llevarse solo con la fuerza del Espíritu presente en nosotros. Solo con Él podemos vivir como hijos de Dios. Romanos 8:15 y Gálatas 4:6 nos dice esa frase tan hermosa que el Espíritu nos hace aclamar Abba Padre, reconocer la paternidad de Dios. Aquí seguimos hablando de la presencia del Espíritu y ahora vamos a hablar de la gracia como filiación. La presencia del Espíritu Santo en el creyente está relacionada con la encarnación de Jesús, con la unción que ha recibido en el Jordán, con la plenitud de la condición de hijo y la espiritualización de la humanidad de Jesús en el momento de la resurrección. El misterio de nuestro agradecimiento por iniciativa del Padre aparece así íntimamente ligado al misterio de Cristo y a la historia de la humanidad de Jesús. Solo Dios Padre es en rigor el sujeto activo de nuestra adopción filial, el que por la obra de su Hijo y del Espíritu nos hace hijos suyos. No somos hijos del Hijo, ni tampoco propiamente hablando de toda la Trinidad. Somos hijos en el Hijo. Desde el punto de vista teológico sabemos que hemos sido creados para la comunión con Dios en Jesús. No hay un hombre perfectamente constituido que en un segundo momento sea elevado a la amistad con Dios, sino que la llamada, la filiación divina nos constituye en lo que de hecho somos. Recuerden toda la reflexión que no me tocó este semestre darla a mí, pero que la vimos en clase de ser imagen y semejanza. Imagen como tener algo de Dios en nosotros y semejanza como el irnos haciendo. La semejanza es precisamente la posibilidad histórica de asimilarnos a Dios. Y recuerden que pensar al hombre a partir de estas dos categorías, de imagen como estática y semejanza como dinámica, cambia la concepción incluso del pecado. ¿Por qué? Porque somos proceso. Ahora, si Jesús es persona en cuanto es pura relación al Padre, nosotros lo somos en cuanto llamados a participar en esta relación. Entonces, esta relación con el Padre es apertura. Hay una densidad ontológica del vocablo Padre aplicada a Dios. La paternidad de Dios es, en un primer momento, un amor en la infinita distancia, en la distancia radical de Dios entre el hombre, al hombre, pero es una distancia que, como dice aquí en el segundo párrafo, es acortada en el Hijo, en Jesús. Por eso, ¿cuál es el rostro visible de Dios que tenemos los cristianos? Es Jesús. Bien, yo creo que esto es un bombardeo de demasiada información, pero yo lo que quiero es transmitir ideas esenciales. Entonces, la paternidad de Dios respecto al hombre y la filiación del hombre respecto a Dios
trascienden a lo afectivo moral. Es decir, afectivo no es una cuestión cariñosa y moral no tiene que ver con que yo rompo con Dios y dejo de ser hijo. Eso no es así. Eso no es así. El pecado no me quita a mí mi condición de hijo. Por eso, porque es una condición. Y luego el hecho de que yo odie o el hecho de que yo tenga una ruptura con otro hermano no lo hace que deje de ser mi hermano. Sigue siendo mi hermano, porque es una condición. ¿Es mi hermano con el que estoy peleado? Sí, es mi hermano con el que estoy peleado, pero no deja de ser mi hermano. No deja de ser ese hermano que yo tengo, porque hay una condición. Lo mismo pasa con el padre. Yo no, aunque yo haya roto con él y le dé la espalda, él no dejará de ser mi padre, porque es ontológica esta relación. La filiación divina, como dice aquí en resumen, no es una expresión meramente metafórica o poético-retórica. Qué lindo, soy hijo, que Dios me ama. No. Y mucho menos se reduce a una pura ficción pedagógicamente útil, como si Dios nos tratase como un padre y quisiera que le recibiésemos como hijos. No es pedagógico tampoco. Significa que el cristiano es realmente en su ser por la fuerza salvífica divina, hijo de Dios. Y es en este sentido en el que toda la tradición de la iglesia enseña que la gracia hace participar realmente un nuevo ser que significa renacer en la vida sobrenatural. Bien, entonces esto es lo primero. La filiación divina es una condición que tenemos con Dios. Participar de de la vida divina es tarea por nuestra semejanza, que es el modo dinámico de hacernos como Dios. ¿Sí? Así hablaban los padres orientales, de hacernos como Dios, de ser otros dioses en el sentido de la participación. Los católicos usamos la palabra participación porque nos suena muy fuerte el llegar a ser como Dios, ¿no? Bien, disculpen que estaba aquí viendo otra cosa. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre este tema de la filiación y la fraternidad? Entonces, bueno, la fraternidad entonces, ¿qué es? La fraternidad es la consecuencia de la filiación divina. No puedo ser primero hijo y después hermano. No soy hermano y después hijo, sino que se dan al mismo tiempo. Es decir, cuando yo estoy en una relación de fraternidad, estoy siendo hijo. Cuando estoy en una relación de hijo, estoy siendo de fraternidad. Lo que yo siempre digo, en un tip espiritual, eh, en el tip espiritual podemos decir que como yo me relaciono con los otros, en el fondo va a ser mi relación con Dios. Si yo tengo miedo de los otros, tendré miedo de Dios. Eso es muy fuerte eh, eh, en, en la vida espiritual. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, Sí, hola, escucha, sí, te escucho. profe, la consecuencia inmediata de la afiliación es la fraternidad. O sea que si para que haya fraternidad tiene que haber una afiliación. Eso es lo que estoy diciendo, que no podemos verlo desde el punto de vista causal. Yo primero soy hijo y después soy hermano, porque eso es una perspectiva moralista de la cuestión. Entonces, para ser hijo, yo tengo que hacerme hijo. ¿Cómo me hago hijo? Con mi buen comportamiento, con mis buenas obras, con mi rectitud moral y luego es que soy hermano. No. Soy hijo y hermano al mismo tiempo. No puede haber filiación sin fraternidad, no puede haber fraternidad sin filiación, porque ser padre es necesariamente por tener hijos.
Y se es hijo como condición, independientemente de que yo lo vea, de que yo lo acepte, etcétera, ¿no? Y luego se es hermano en tanto se es hijo. Y yo puede ser que no quiera ser hermano, pero siempre, siempre lo voy a hacer, ¿no? Entonces no es que haya una causalidad, no es que yo primero me hago hijo de Dios con muchas estudios, con muchas oraciones, con muchas prácticas, y después es que voy a ser bueno. No. Por eso el cristianismo Profe, te dice que donde quiera que se hace caridad, ahí está creciendo Dios. Sí, profe, adelante. relacionando un poco este tema con el anterior, oye, Ajá. profe, relacionando un poco este tema con el anterior, podríamos decir que el no desear ser hermano tiene relación con el pecado. Ok, vamos a ver una cosa. Hay dos niveles. Una cosa es ser y otra cosa es hacerse. Cuando yo soy hijo, yo soy hermano, no me hago. Eso es ontológico. Es decir, es una condición. De pecador yo tengo también esa condición porque no soy Dios. Es una condición. Ahora, es cierto que tengo la condición de pecador, pero también tengo la condición soy hijo y soy hermano. Ahora, ¿qué sucede? Ese ser yo lo voy desarrollando históricamente. Yo me voy haciendo hermano, me voy haciendo hermano y me voy haciendo hijo históricamente, pero no es porque no lo sea, ya lo soy. Ya lo soy. Eso es lo primero. Tengo la dignidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Me hago cargo, me hago responsable en un proceso histórico, en un proceso de fraternidad. Y la fraternidad tiene que ver con reconocimiento del otro, reconocimiento del rostro del otro para cargar con él y cargar con su historia. En ese sentido sí me hago hermano, pero no porque no lo sea, es que ya lo soy y tengo que ejecutarme y tengo que ejecutarlo y tengo que realizarlo. Bien, ¿está más claro? Sí, o sea que si no se ejecuta ese ser hijo, ser hermano, pues no se está haciendo nada. Aunque ontológicamente ya lo seamos, ¿verdad? Descansa el ser reído. Descansa esa fraternidad, esa filiación. Ok, fíjense. Hay una cosa. Es cierto, no es que no se esté haciendo nada, pero lo que quiere decir es que, muy bien, yo estoy a nivel concreto, hay una persona a la que yo no le hablo porque tenemos serias diferencias, porque nos hicimos daño, etcétera, y estamos distanciados. Yo en ese momento no estoy siendo hermano de él, históricamente, pero no deja de ser mi hermano, sigue siendo mi hermano con el que estoy peleado, pero no deja de ser hermano porque hay una condición previa, no lo dejo de ser. O sea, puede ser mi hermano que se fue para otro país, hijo de mi misma madre, pero no deja de ser mi hermano, no lo hablo, no lo veo, pero no deja, en ese sentido es así. Ahora, que yo estoy llamado a tener una relación positiva con esa persona, eso es otra cosa. Entonces ahí sí se toca hacerse cargo de esa relación positiva con el otro. Bien, pero no quiere decir que porque no lo haga no es mi hermano, no lo va a dejar de ser nunca. Lo va a ser, es mi hermano distanciado, mi hermano que está lo que sea. ¿Algo más? Oh, Bien, vamos ahora a ver precisamente este tema de el ser humano en la gracia de Cristo. Entonces, para finalizar
ya este breve resumen de nuestro tema, el ser humano en la gracia de Cristo. Ok, ¿será que podemos descansar 5 minutos? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Ok, bueno, yo no voy a colocar en pause el video. La gracia es Dios mismo actuando y es Dios que se entrega gratis y por amor, en el sentido de que es total apertura. Gratuito es lo que no tiene precio y nosotros lo experimentamos en la vida. Dar es darse y dar es darse sin esperar nada a cambio. Entonces, esa historia de la relación de Dios, de la gracia, la podemos encontrar en la Biblia, pero la Biblia no es un tratado de gracia ni de ninguna otra teología, pero los fundamentos de toda teología, los fundamentos de toda la gracia se encuentran allí. Entonces, podíamos decir que la gracia de Dios, que es Dios actuando, se puede conocer a través de la historia del pueblo de Israel, de los profetas y finalmente de Jesús. La santidad de Dios y, y su don que, de entrega, pues están plasmados en estos textos. ¿Sí? Bueno, imagino que JJ Rondón es el otro compañero que se... Bienvenido a la clase. Espero que después te enviaré el acceso para que puedan ver el video si es necesario. Yo les diría que mejor lean. Entonces, bueno, de todas maneras, vamos ahora a reflexionar un poco sobre el ser humano en la gracia de Cristo, en el sentido, bueno, que nosotros somos cristianos y la vemos desde esa perspectiva. Entonces, aquí hay toda una definición de gracia, como le hemos dicho, ese griego, latino, gracia, eh, tiene básicamente dos sentidos en la Sagrada Escritura, la benevolencia del que da y el don del que recibe. Haris está en relación con el verbo jairo, que significa alegrarse. Eucaristein o Eucaristía, Eucharistein, designa el encanto de las personas o las cosas también, o los regalos y dones que agradan y alegran. Eh, entonces, bueno, aquí hay todo, por eso viene el carisma, tiene que ver con esta realidad del espíritu. En el Antiguo Testamento hay estos dos términos, el gen, la misericordia, y el gen, la benevolencia de Dios, perdón, y el gesed, la misericordia de Dios. Bueno, aquí tienen una aproximación mayor de la gracia de Dios. Luego, en los sinópticos y los hechos, la palabra gracia todavía no es un término propio, tomada, perdón, ajá, tomada del Antiguo Testamento, pero conserva una amplitud mayor. En Juan solo aparece 3 veces en el prólogo, pero sí usa otras expresiones para expresar el don de Dios, que es básicamente la filiación de la vida eterna. Eso también lo tenemos allí. Bien. En Pablo la palabra está más de 100 veces y se usa para referirse a la salvación obrada por Cristo que nos llega por el anuncio del Evangelio y la efusión del Espíritu Santo con todos sus dones. Para el catolicismo, en la tradición católica se usa la palabra gracia al menos de 4 maneras distintas. Es gracia y don para nosotros el Espíritu Santo, fruto del misterio pascual que Cristo nos da
realmente es gracia increada. Entonces aquí vemos, ustedes pueden encontrar en los manuales de teología clásicos una serie de clasificaciones de la gracia, pero básicamente nosotros la vamos a dividir en dos: gracia increada, que es el don de Dios, que es Dios mismo actuando, y luego la gracia creada, que es todos los modos como nos llega y como se nos da y como se nos hace histórica y presente esa gracia. No son dos gracias distintas, pero ¿qué hacemos? Salvaguardamos la divinidad de Dios. Es gracia también la reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados, que llamamos justificación. Y llamamos gracia santificante a la nueva condición del hombre santificado. Llamamos gracias actuales a todas las ayudas particulares que recibimos de Dios en orden a nuestra santificación. Entonces vemos cómo está gracia santificante, gracia actual, etcétera. La gracia designa ante todo una relación, un encuentro, una ruptura de comportamientos estancos en los que lo divino y lo humano subsistirán incomunicados. O sea, la gracia es esa fluidez, esa danza de la vida, podríamos decirlo, esa movilidad. Es una subversión de la pirámide ontológica tal y como la pensaron los griegos, según la cual el hombre está abajo y Dios arriba, de forma que ni aquel puede subir donde está, ni éste puede bajar donde está. Entonces, la gracia es relación. Gracia significa que Dios se ha bajado y por consiguiente rompe la frontera entre lo humano y lo divino. Todo esto acontece gratuitamente. Dios no tiene ninguna obligación de tratar hacia el hombre, lo hace por amor. Ahora, a la luz de Cristo, nada de lo dicho hasta ahora sería concebible al margen del Cristo. Solo en Cristo conocemos que Dios quiere darse al hombre. Por eso la noción de gracia es una noción esencialmente cristiana, de la que la historia de las religiones ofrece solo una preformación, es decir, las otras religiones ofrecen algunos elementos, pero es profundamente cristiana. Gracia increada, aquí es un esquema para que ustedes vean cómo a lo largo de la historia se ha definido gracia increada, gracia creada, divinización, o sea, es nuestro proceso histórico por la justificación y por la santificación, gracia sanante, gracia elevante, gracia habitual, gracias actuales, la que nos dan los sacramentos, los carismas y las gracias de Estado, etcétera. Gracias gratum faciens, gracias gratis data, o sea, son que es importante que ustedes lo conozcan. La célula germinal de la gracia santificadora es el don que de sí mismo hace Dios. Dios se da dándonos al Hijo. La comunicación de Dios al hombre estriba en que el hombre viva pura y simplemente de la propia vida entregada del Hijo. La gracia es la comunión en la vida de Cristo resucitado. Es la autodonación del Padre a Cristo y por Cristo en el Espíritu a los hombres. Somos santificados como lo fue el ser humano de Cristo, a saber, por un entregarse Dios a los hombres. Hay, sin embargo, una diferencia cualitativa en Cristo. La actuación de Dios explotó hasta el límite la potencia obediencial humana, haciendo que el hombre Jesús sea personalmente hijo. La potencia obediencial es esa capacidad que tiene el hombre de recibir la voz de Dios. En nosotros es inmediata. Bueno, aquí tenemos la misión del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, Dios se hace manifiesto y dinamiza la relación con el hombre a través del Hijo, el verbo, y en el espíritu sigue dinamizando. A mí lo que me interesa es esta parte final, que no se distingue del dinamismo personal o de la vida psicológica ordinaria. Entonces, en el espíritu, la presencia del verbo y de Jesús se hace presente en nuestra historia, se hace presente en nosotros. Bien, entonces aquí podemos ver que el espíritu esconde detrás de la acción de los hombres cuyas personalidades dinamiza, el espíritu esconde su personalidad en vez de manifestarla. Entonces,
¿qué es lo que pasa? La dimensión neumatológica de la gracia es importante porque es lo que nos permite decir que después de que Cristo asciende a los cielos, sigue actuando Dios en medio del mundo. Pero la acción del Espíritu Santo es distinta a la del Verbo encarnado. ¿Por qué? Porque no obra al lado de otras personas, sino obra dentro de nosotros. Y no es fácil discernir lo que en un acto humano pertenece al espíritu, a la creatividad humana o a la cultura. Entonces, el espíritu está en nosotros y por eso la gracia actúa en nosotros. Nosotros somos también recipientes y dispensadores de gracia, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, la gracia increada que viene de Dios en su Hijo y en el Espíritu Santo, se implica en lo humano, se da en nosotros. Esto también nos ayuda a tener una visión positiva del ser humano. Y esto se ve que primero en una presencia operativa, Dios está allí donde actúa, en el justo, actúa de una manera distinta a como actúa en cualquier otra criatura. El justo es aquel que ha sido justificado por Dios y así se hace presente de un modo único. Esta descripción reconoce el carácter interpersonal de la gracia esencial. Presencia intencional. Dios está en el justo como lo conocido en el cognoscente y lo amado en el amante. Esta explicación habla de una forma personal de presencia, pues conocimiento y amor son los actos por los que dos seres personales se entregan uno al otro. Esta concepción de inhabitación es la preferida por los místicos. O sea, Dios actúa en nosotros. Esa concepción paulina, somos templo del Espíritu Santo, se puede ver aquí. Presencia cuasi formal. Si el justo conoce y ama a Dios en su realidad personal, si este conocimiento y amor captan a Dios como sujeto, no como objeto de una operación intelectual, es porque está siendo actuado o cuasi informado por Dios mismo. De otro modo, ninguna entidad o facultad creada sería capaz de tales actos. Estas tres explicaciones operan de un modo causal, intencional, eficiente, cuasi formal, que no parece el más idóneo para traducir un acontecimiento de carácter personal consistente en una comunión existencial. ¿Qué pasa? Que la gracia es la comunión en la vida de Cristo resucitado, es decir, la autodonación del Padre al Hijo y por el Espíritu Santo a los hombres. Solo si no se deja caer esta intuición fundamental es posible retomar las a explicaciones anteriores y aprovechar sus respectivas aportaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que somos divinos en el sentido en el que participamos de esa vida de comunicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no simplemente porque actuamos bien, porque somos abnegados y sacrificados, sino porque dejamos al Espíritu ser libertad dentro de nosotros. Y esto lo vimos en clase, ¿no? Que es el esquema. O sea, el Padre está en el Hijo, Dios es Trinidad, el Hijo se hizo humano, deja de ser humano, se transforma en la resurrección y queda el Espíritu que está inhabitando en nosotros, que hace que con gemidos inenarrables nos dirijamos a Dios, pero que también podamos actuar con los hermanos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, Sí, padre. Sí, señor, ahí vamos bien. están viendo ahora, no, esto también es muy breve porque, bueno, ya es como les digo una, un resumen de lo que ya vimos en clase.
y es el tema de ser justificados. La idea de justificación entonces consiste en que hay un justificador, que es el puente entre la humanidad separada de Dios por el pecado y Dios mismo que actúa. Entonces, hay toda una concepción de justificación en la Biblia y en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el concepto de alianza. Yo no me voy a detener en esto porque esto lo pueden leer. La salvación ya no será la restauración de la alianza exclusiva con Israel, sino la extensión del reinado de Dios a todos los pueblos. Entonces, el pueblo de Israel tiene de parte de Dios una alianza incondicional. Esa alianza incondicional es rota por parte del pueblo que se separa de Dios en la idolatría y rompiendo pues los rituales y las leyes. Pero ¿qué sucede? Esa alianza de un pueblo que fue hecha justicia con un pueblo se abre a todos los demás en Cristo. No son muchas las referencias neotestamentarias a la justicia de Dios y a la justicia en general si exceptuamos los escritos paulinos. Se considera en general que fuera del corpus paulinum domina la idea de la justicia entendida como la posesión de estar bien por parte del hombre. Pablo, el autor neotestamentario que más habla de justicia de Dios, es heredero de la tradición del Antiguo Testamento, veterotestamentaria. La fidelidad de Dios a la alianza se ha manifestado en Jesús, en el que Dios quiere salvarnos, en el que se ha dado por consiguiente la manifestación divina de su justicia. Y aquí viene pues toda la idea de justificación en Pablo, especialmente en Romanos, porque Dios es justo y justificador del que cree en Jesús. Entonces la justificación del hombre se da por la fe, está por Santiago. Podría parecer a primera vista que Santiago se opone a la enseñanza Paulina, dice, porque de nada sirve la fe sin obras si está muerta. Recuerden esa lógica que nos separa de muchos protestantes, por fe o por obras. En realidad, la contraposición con la enseñanza paulina puede ser más aparente que real. Las obras de que habla San Pablo no son las obras de la ley, sino las del amor. En ellas se perfecciona la fe. No se trata de un camino de salvación al margen de Cristo, sino de la consecuencia lógica de la fe en Jesús. O sea, la fe sin obras está muerta, pero no las obras de la ley, como dijo San Pablo, porque San Pablo está refiriéndose a que no son las obras de la ley las que nos salvan. Y Dios nos justifica. ¿Por qué? Porque Él nos hace capaces, podemos decir, nos perdona para que sigamos adelante. Este es uno de los misterios de Dios con relación al ser humano. La palabra de Dios es eficaz en cuanto creadora y en cuanto recreadora, y por eso cuando nos alejamos de Él, Él es capaz de recibirnos en Cristo, porque en Él podemos reconciliarnos. Esto es lo que dicen estas diapositivas. Y la iniciativa divina es la salvación de cada uno y tiene su fundamento en la obra salvadora de Jesús, en quien Dios va a reconciliar a todos. Recordemos que es un proceso permanente. La justificación es un don permanente de Dios, así como la obra creadora de Dios continúa en todo momento para mantener en el ser todo cuanto existe. Solo Dios nos mantiene en su gracia, como solo Él nos mantiene en el ser y en la vida. Y siempre es a partir de una iniciativa divina, ¿no? Que requiere pues la conversión, la cooperación del ser humano para seguir los caminos de Dios. Entonces, justificación por la fe y justificación gratuita no significan lo mismo. La actitud humana que llamamos la fe afirma la iniciativa divina en todo. El hombre tiene fe en cuanto espera de Dios y no de sí mismo, la liberación plena. Entonces, ya la fe es un ponerse en camino hacia como respuesta a la justificación de Dios de manera dialogal.
La justificación tiene una estructura teológica. Dios tiene la iniciativa y el hombre libremente la acoge. ¿Por qué? Porque la fe es un don que está abierto para todos, pero requiere de la libertad del ser humano para poder aceptarla. Recuerden que cuando hablamos de fe, no hablamos de una doctrina, sino hablamos de un modo de relación con Dios en Jesús. La fe nunca es una posesión que está a buen recaudo, se nos desvanece continuamente para que tengamos que conquistarla de nuevo. Ansel Green o Grum. Ahora, la fe justificante no es ni el mero asentimiento intelectual ni la mera confianza ciega. Es un acto complejo en el que se da la forma paradigmática, la paradójica aleación de la interpretación divina y la libre respuesta humana. Es decir, es como yo me relaciono con Dios, ¿no? Lo primario y lo decisivo de la fe se halla en el asentimiento, no en el asentimiento, sino en la admisión, perdón. ¿Qué quiere decir? Que va más allá de un asentimiento intelectual y que permea toda la vida. Entonces, así podemos hablar de una fe que transforma, de una fe que al ser recibida y ser realizada en la vida, abraza nuestra vida y la hace distinta, porque vivimos constantemente volteados a Dios que nos sostiene. ¿Qué es la fe? Es la confianza absoluta en que Dios no dejará que nada terrible nos suceda. ¿Y qué es lo más terrible? La muerte, porque nos ofrece resurrección. No quiere decir que no vamos a morir, sino que esa muerte no será eterna. Y por eso esta última frase aquí, descansar en su fidelidad, nos hace tener una vida más llevadera. El amor como relación, no como sentimiento, como relación constante de estar volcados a Dios en la Eucaristía, en la palabra, en la caridad, en la fraternidad, es lo que nos permite vivir en medio del mundo con esperanza y confianza en Dios. Entonces, la antinomia fe y obras no es insostenible, porque no puede haber una fe sin obras, porque se manifiesta en ellas. Entonces, bueno, esto es un poco, pues yo creo que un compendio de los dos cursos de pecado y de gracia que teníamos nosotros. Bien, no sé si hay alguna pregunta. De todas maneras, estas diapositivas se las enviaré a Halvik y le enviaré los artículos. Alguna ya la tienen porque la vimos en la clase de gracia y luego pues tiene todo lo que vimos en la clase de gracia sobre el pecado desde la perspectiva de Sisioulas, etc. Bien, preguntas. No, padre, ha quedado un poco claro. Decíamos ahorita que la diferencia en las clases ahorita es que ahora como que está todo como bien sintetizado. Entonces, toca es como afianzar un poco más esto que estamos viendo. Eso y relacionarlo. Sí, yo lo que les toca es leer, lo que les toca es leer y hacer su propia síntesis. Por eso yo les recomiendo que con relación al tema de teología fundamental, revelación, tradición y magisterio, ustedes lean y tengan sus ideas. Luego, en relación con el tema del pecado y la gracia, la justificación, la filiación y la fraternidad, ustedes lean y tengan su propia síntesis. Y luego, generalmente, por lo menos en mi caso, no es ninguna novedad. eh, eh, sí haré preguntas no tanto de contenido, sino que también tengan una, digámoslo así, una comprensión pastoral. Puedo hacer una historia, a los que les toque mi terna, porque eso también se decidirá aquel día, a los que le toque pues una historia, pues puedo preguntar cómo explicaría usted la revelación a
unas personas del campo? ¿Cómo explicaría usted el pecado a alguien aquí en Venezuela que ha tenido que dejar su país y no tiene con qué comer? ¿O cómo vería usted posibilidades de apertura de la gracia en la historia personal de alguien, ¿no? Como en vistas como el trabajo que hicimos, etcétera. Serán ese tipo de preguntas, pero evidentemente tienen que tener todo el afán. ¿Qué significa justificación por la fe y por las obras? ¿Cuál es la diferencia entre Santiago y Pablo? ¿Hay contradicción o cómo se puede hablar de una, precisamente de una complementariedad y no de una contradicción, etcétera? Bueno, no les voy a decir todo aquí, pero es más o menos por ahí. Pero entonces sí es bueno que manejen las diapositivas, son resúmenes de autores que hemos manejado. Y luego lo que ustedes tienen, pues en cualquier tratado se encuentra expuesto de alguna manera, especialmente, bueno, este de González Fauges es muy completo, pero Gelaber Ballester tiene su obra Gracia Gratis ed Amore, o el libro Salvación como Humanización, que es un esbozo de la teología de la gracia. Con el tema del pecado también lo recomiendo, Gelaber Ballester es muy claro, con el tema de la iniquidad, la Daria, pueden recorrer a la Daria, etcétera. Bien. Perfecto, profe. Bueno, entonces hagan síntesis, hagan esquemas y esto pues los va a ayudar a tener algunas ideas sobre estos temas que tal vez en algún momento que no volverán a tener a veces oportunidades de retomarlos de la misma manera, pero siempre es bueno estar actualizándose. Muy Muy bien. bien, profe. Muy bien. Bueno, saludo a todos y bueno, Dale, muchas gracias, nos padre. vemos en el examen que ya nos explicarán, no sé si será por Zoom o cómo será. Espero, creo que sí. Por turno. Gracias. No. Bueno, aquí JJ Rondón me está preguntando si hay alguna manera de bajar el video. O sea, yo los videos los voy a compartir por Google Drive, les voy a dar un link y evidentemente si hay un lugar donde tienen conexión, allá los pueden bajar. Ahorita cuando cierre este Zoom, el video se va a ir descargando en mi computadora y yo inmediatamente, o sea, a más tardar en la tarde, les paso el link para que los puedan bajar en Google Drive, porque son pesados y no, entonces los pueden bajar allí. Puedo enviar también, bueno, lo que pasa es que como presenté diapositivas, es mejor que tengan el video, porque solo el audio no les va a servir de mucho, ¿sí? Y las diapositivas también se las envío Sí, claro, claro. Está bien, padre. Sí, el de ayer, Muy bien. el audio de ayer lo voy a subir junto con este más tarde porque este tardará un poco en descargarse. Así que tranquilo, a más tardar esta tarde antes de las 6 ya tienen el link del audio y si lo pueden descargar, por ejemplo, en tu caso que te vas de Caracas, pues lo puedes hacer bien, bien. Bueno, un Está abrazo bien. para todos y nos vemos. Dale, padre, muchas gracias. Un abrazo.